Gloria a Dios. En esta tarde, hermano, quiero de alguna manera continuar con algo que el Señor nos estaba dando el día de ayer y estábamos platicando con los hermanos que estuvieron acá y hablábamos acerca de la evolución de ovejas a hijos. Porque el Señor en el antiguo tiempo hablaba acerca de su pueblo Israel como ovejas. Y entonces Él las trataba de esa manera. Yo le explicaba a los hermanos que también cuando Jesús viene a la tierra, Él empieza a hablar en parábolas y les empieza a enseñar. Y Jesús les enseñaba de acuerdo a lo que ellos podían entender. Y uno de los oficios más comunes en el tiempo cuando Jesús estuvo y aún en la antigüedad era el pastoreo de ovejas. Entonces una forma como él poder explicar el mensaje lo hacía a través de darles el ejemplo del buen pastor, los hacía hablándoles acerca de la oveja, les hacía hablándoles acerca de los lobos rapaces, porque eran cosas a las que ellos estaban acostumbrados a ver y a oír. Entonces ellos podían familiarizar la palabra y aplicarla a su corazón. Pero nosotros vemos entonces que cuando Jesús aparece, Él viene y trae un plan específico. Y ahora, hermano, nosotros, al igual que en aquel momento cuando Jesús se presenta a la tierra y trae un evangelio precioso, un evangelio de arrepentimiento y de salvación, Él lo que viene esperando y lo que esperaba era que el pueblo entendiera que Él lo que venía buscando eran hijos, al igual que Él. El Padre lo envía a Él a la tierra para hacer una función y ahora Él dice: yo necesito enseñarles a ellos que también ellos tienen ese derecho, que nosotros ahora, los que estamos en este tiempo, tenemos ese derecho, tenemos, hermano, esa posibilidad delante de Dios de ser hijos, ya no ovejas, porque platicábamos y veíamos algunas de las características de las ovejas. En comparación a las características de un hijo. Mire, una de las cosas importantes con esto de la oveja es que de lo que platicábamos era que en la Biblia, en Lucas capítulo 15, el Señor hablaba acerca de la parábola de la oveja perdida. Yo no sé si usted ha escuchado eso de la oveja perdida, porque fácilmente nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Porque usted y yo éramos esa oveja perdida. Amén. ¿Sí ha leído alguna vez la de la oveja perdida? Bueno, entonces Jesús les viene enseñando acerca de la oveja perdida. En el capítulo 15 de Lucas, usted ve que la primera parábola que les va a hablar es la oveja perdida. Entonces dice que él viene y el pastor que estaba con el rebaño dejó 99 y se fue a buscar la que se había perdido. Eso quiere decir que iban 100, pero que una se desvió, una se perdió. Entonces el pastor dejó en el redil a 99 y regresa a buscar aquella que estaba perdida. Pero se recuerda que también estaba golpeada, porque no solamente estaba perdida. Entonces quiere decir que en el momento en que la oveja se perdió, también sufrió daños, hermano, pasó por peligros y definitivamente que tuvo que llegar el pastor, tomarla entre sus brazos, hermano, y la toma, la arrulla con amor y la vuelve a meter en el redil. Amén. Cuando usted termina de leer el capítulo 15 de Lucas, la última parábola que habla de 3 parábolas, pero la última parábola es la parábola del hijo pródigo. Y entonces yo quiero que note algo, y eso era lo que platicábamos anoche. El hijo pródigo obtuvo una herencia, ¿verdad? Él pidió su herencia y él dijo: dame lo que es mío, y el padre viene y le da lo que es de él, y él se va, y se perdió. Pero yo quiero que note algo: el hijo no era oveja, el hijo era hijo. Y entonces el hijo viene y gasta mal su dinero, hermano, le empieza a despilfarrar el dinero y llega un momento en el que él se ve en una gran necesidad y se ve él comiendo de las algarrobas, de las migajas de los cerdos. Y él entonces entra en razón y dice: en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo.
¿qué hizo el hijo? ¿Fue el padre a buscarla? Él regresó, a diferencia de la oveja. Entonces, mire lo interesante de esto, que en el caso de la oveja cuando se pierde hay que irla a buscar. Pero el hijo solo regresa. Porque el hijo sabe dónde está su casa. El hijo sabe quién es su papá. Y el hijo sabe que aunque el hermano haya malgastado, haya hecho lo que ha hecho, va a siempre seguir siendo hijo. ¿Sí? La oveja corría el grave peligro. Mire, entre las características de la oveja no sabe ni cómo defenderse. La oveja es un animal, hermano, que no tiene ni visión. La oveja no tiene una visión larga para atacar. Y en lo que explicaba yo ayer es que una de las cosas, hermano, viendo y leyendo acerca de un pastor en lo literal, un pastor físico, en la vida diaria, él cuenta que una oveja a la hora de encontrarse en peligro se detiene y no hace nada. Por eso que el lobo fácil se la come. Porque la oveja no hace ni siquiera por correr. La oveja no tiene visión. La única virtud, hermano, que yo puedo encontrar, bueno, hay varias, ¿verdad? Pero de la que más resalta acerca de la oveja es que tiene un oído agudo. Porque dice que la oveja conoce muy bien la voz de su pastor. Entonces la oveja depende, hermano, de la voz de su pastor. La oveja, si no oye la voz de su pastor, se pierde. La oveja, si no está oyendo constantemente la voz de su pastor, pueda llegar el tiempo o el momento en el cual ella va a agarrar por donde ella quiere agarrar. Porque al final son animales irracionales. No saben lo que están haciendo. Pero el hijo sí sabía. El hijo sabía dónde se había ido a meter. El hijo, cuando se dio cuenta que iba a sentarse a comer con los cerdos, ahí reaccionó. Y entonces digo, ¿qué hago yo aquí? Pero la ovejita no puede hacer eso. El hijo sí puede. Entonces lo que explicábamos ayer es que es necesario que nosotros evolucionemos de oveja a llegar a ser hijos. Porque a usted y a mí nos han dado esa capacidad para llegar a ser hijos. Amén. Y no quedarnos en la categoría de oveja, porque la oveja al final se pierde. La oveja se va a perder. El pueblo en Isaías 58, cuando el Señor hablaba del pueblo de Israel, decía, ustedes son ovejas descarriadas. Pero eran pueblo de Él, pero las trataba como ovejas. ¿Por qué? Porque a cada rato se perdían, hermano. A cada rato tenía que el Señor estarles hablando. ¿Por qué? Porque fácilmente se desviaban. Mire una de las cosas de la oveja. La oveja va a donde todo el mundo va. Y así sean las cosas más ridículas que hagan, la oveja también las hace. Ahí sí que donde va Vicente, ahí va toda la gente. Esa es una oveja. Pero el hijo no, porque el hijo ya tiene sentidos, el hijo ya entiende, el hijo sabe cómo, el hijo hace comparación. La oveja no tiene ni siquiera el sentido para comparar. Pero el hijo puede decir, así como el hijo pródigo, si yo en mi casa, en la casa de mi papá, ahí tengo todo, ¿qué hago yo aquí metido? Pero el hijo reconoce casa. Mire, el hijo hereda. La oveja no puede heredar, pero los hijos heredan. Yo no sé cuántos de aquí son hijos, pero todos de aquí somos hijos. Todos somos hijos. Algún momento tuvimos papá y tuvimos mamá, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando su papá no estaba en la casa, usted se sentía desamparado. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque el hijo, cuando el padre no está, él toma la autoridad. El hijo tiene autoridad. Cuando el papá no está, ¿quién es el que va a tomar la decisión al final? Tiene que tomarlo un hijo. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a que evolucionemos, a que vengamos a ser hijos, a que pasemos a ser hijos de Dios y no nos quedemos nada más en la categoría de oveja. Yo les daba un ejemplo a los hermanos, el ejemplo que yo puedo encontrar en Juan capítulo 3, cuando el Señor le habla, 3 me parece o 5, a Nicodemo. Y entonces viene el Señor y le está hablando a Nicodemo. Nicodemo era un hombre, era un maestro de la escritura.
Nicodemo leía la palabra, Nicodemo se metía. Mire, Nicodemo oía lo que Dios hacía, Nicodemo oía lo que Jesús, los milagros que Jesús hacía, y Nicodemo se iba a ver lo que Jesús hacía, porque Nicodemo andaba entre el montón de fariseos. Pero tenía temor el acercarse a Jesús. Entonces lo que hacía Nicodemo es que él esperaba la noche cuando nadie lo miraba, para entonces ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque no quería que sus amistades se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo. Pero en su corazón habían inquietudes, en su corazón habían preguntas. Entonces él no quería que lo tildaran. ¿Verdad que tú eres de los que andan con Jesús? No, él no quería que le dijeran eso. Entonces él venía de escondidas y buscaba a Jesús, y entonces él empieza a decir, mira, le dijo, le hizo una pregunta: ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? Y entonces el Señor le tiene que hablar, y le tiene que hablar acerca del nuevo nacimiento. Y le habla y le dice que el que no naciere de nuevo. Entonces lo que le estaba diciendo era que él necesitaba nacer de nuevo. Y lo que pensó Nicodemo era: ¿cómo le voy a hacer yo para entrar en el vientre de mi madre otra vez? Pero lo que Jesús le estaba tratando de decir era que él necesitaba ser reengendrado en su espíritu, de tal manera que él dejara de ser una oveja y se convirtiera ahora en hijo. Y Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo es eso? Y entonces le vuelve a explicar el Señor, y le dice: no, bueno, entonces ahora si eres nacido nuevo vas a poder ver el reino de los cielos. Pero si tú te bautizas y si tú vienes y el Espíritu Santo cae sobre ti, entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Entonces le dio dos alternativas. Pero el propósito de Jesús era que Nicodemo dejara de ser una oveja que tan fácilmente se pierde, a que pasara a ser un hijo. Amén. Entonces yo quiero continuar, hermano, en esta tarde, y si me hacen favor de encender el proyector. Algo relacionado con esto. Yo quiero hablarles acerca del espíritu de orfandad. Porque hay muchos hijos huérfanos. Entonces no solamente se trata de ser hijo, sino que entonces nosotros necesitamos, hermano, aprender a reconocer padre. ¿Quién es tu padre? Y entonces usted y yo hemos aprendido, hermano, a través del tiempo, de la escritura, de las prédicas, de donde hemos oído, que nosotros somos seres tripartitos. Eso quiere decir que usted tiene, ayúdenme, usted tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces usted está compuesto de tres cosas: alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, al igual también nosotros en el momento de ser reengendrados para ser hijos, entonces nosotros tenemos tres clases de padres. Está el padre biológico suyo, está el padre de su alma y está el padre de su espíritu. Amén. Entonces, aunque hayamos sido, hermano, y sigamos siendo hijos biológicos, también necesitamos nosotros tener un padre de nuestra alma. También usted necesita un padre a su espíritu. Y entonces cuando yo empiezo a leer la escritura, yo quiero llevarlo a través de esto. Dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 10 en adelante: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Entonces, mire esto tan interesante, porque aquí el Señor les estaba dando una instrucción al pueblo de Israel. Y les estaba diciendo: ustedes van a tener unas fiestas, las fiestas solemnes.
Y en esas fiestas que van a tener, por la abundancia que yo les voy a dar, entonces lo que van a hacer es que van a gozar, en la fiesta van a gozar ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos. Y mire lo tremendo de esto. Porque entonces le habla de otros 3 grupos que no podían quedarse aparte. También necesitaban gozar de la abundancia que Dios estaba trayendo. O sea, no podían excluir a estos 3 grupos. Y los otros 3 era el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces Dios, mire tan grande que es el Señor, que en su plan los tuvo a ellos en cuenta también. Y entonces Él puso unas leyes. Él le dio leyes al pueblo de Israel de tal manera que el extranjero, que el huérfano y la viuda no podían quedar desamparados. Y Él hablaba acerca de cómo Él iba a tratar con ellos. Pero eso quiere decir que la fiesta que se hacía, hermano, era principalmente para aquellos, mire, para el padre de familia, la fiesta era para que la disfrutaran los hijos y los siervos, que eran los que habitaban en la casa. Pero cuando el Señor les decía, cuando ustedes celebren una fiesta, cuando ustedes estén haciendo una fiesta, cuando haya bendición en su casa, no se olviden del extranjero, del huérfano y de la viuda. No se olviden de ellos. Que ellos también vengan y que ellos también disfruten. Entonces el Señor, hermano, ha permitido y permitió que en ese entonces estos 3 grupos de personas, que eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas, también pudieran gozar de la bendición. Pero yo me preguntaba, ¿cómo se sentiría un huérfano? Hablando de los huérfanos, porque este es el tema de hoy, el espíritu de orfandad. ¿Cómo se sentiría un huérfano en la casa de una persona donde hay abundancia y los hijos están gozando? ¿Usted cree que él gozaría de la misma manera que gozaban los hijos? ¿O el siervo? No puede, porque de alguna manera en su espíritu, dentro de él, hay algo que lo iba a detener, hay algo que lo iba a hacer sentirse separado de eso. Pero exactamente, lo marcaba. Pero el Señor estaba diciendo, no se olviden de ellos. No se olviden de ellos. Cuando haya fiesta en su casa, no se olviden del huérfano. Tráiganlo. Y metían al huérfano a disfrutar también de la abundancia. Pero eso no iba a hacer que su espíritu cambiara. Simplemente que iba a gozar de la abundancia, iba a gozar de la fiesta. Pero al final, al terminarse la fiesta, él seguía siendo huérfano. ¿O no? ¿Verdad? Entonces el Señor no quería eso, pero Él decía, tal vez dentro de la fiesta, tal vez viendo la bendición, Él va a querer ser adoptado. Porque lo que el Señor vino a hacer con nosotros es que Él vino a darnos a nosotros un espíritu de adopción, donde Él te está invitando a que tú entres a la fiesta. Posiblemente nosotros, hermano, mire, posiblemente en nosotros haya un espíritu de orfandad. ¿Y quién es un huérfano? Le pregunto, ¿quién es un huérfano en el ámbito secular? ¿A quién le llamaría usted un huérfano? ¿Perdón? Alguien que no tiene papá o mamá. ¿Que no tiene papá o mamá? Imagínese, ese sería un huérfano. Entonces, huérfano puede ser alguien, hablando espiritualmente, que no ha reconocido padre. Y usted y yo necesitamos reconocer quién es nuestro padre. Y ya le dije, usted tiene 3 padres: su padre biológico, su padre espiritual y su padre del alma. Amén. Entonces, mire lo tremendo de esto. En la fiesta, por favor, no se olviden del huérfano. Yo voy a tratar con el huérfano. Ustedes solo invítenlo, tráiganlo, que venga a la fiesta. Hay abundancia, hay fiesta, tráiganlo, porque entonces llegó cuando esté en medio de la fiesta, de repente va a querer aceptar el espíritu de adopción y va a querer ser adoptado. Ahora yo tengo que tomar un poco esto de la adopción, porque cuando un hijo es adoptado, goza de los mismos derechos que el hijo, ¿sí o no? Ayúdeme pues. Sí, goza de los mismos derechos que el hijo.
sí goza de los mismos derechos que el hijo. Así le duela al hijo, hermano, biológico, pero hijo es hijo y lo adoptaron. Entonces el que es adoptado pierde eso y dice, ya no más yo voy a ser adoptado, yo no me tengo que sentar. Y aunque el hijo se le pare enfrente, él le va a decir, yo soy hijo también. Porque eso fuimos nosotros, hermano. Usted y yo fuimos injertados, fuimos adoptados de parte de Dios. Para que no nos sintamos nosotros huérfanos. Usted tiene padre. Tal vez no tendrá sus padres biológicos. Yo, gracias a Dios, tengo a mi madre todavía. Mi padre ya no está, pero yo tengo padres. Y entonces el Señor decía, yo quiero quitar de los huérfanos el espíritu de orfandad que hay en ellos. Un espíritu, hermano, que no los deja disfrutar, que no los deja ser libres. Entonces, hay tres ministradores de paternidad. El primero es el padre biológico, su papá y su mamá. Ellos le ministran a usted paternidad. Cuando usted tiene a su papá y tiene a su mamá, usted se siente, yo le iba a decir un Tarzán, pero no, usted se siente la mamá de los pollitos, ¿verdad? Usted dice, no, es que yo tengo papá y tengo mamá. Pero mire lo interesante de esto. El padre del alma, los ministros. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, si es cierto, tenemos padres biológicos, también necesitamos reconocer un padre del alma. Porque si usted no reconoce padre del alma, entonces usted sería un huérfano espiritual. Y los huérfanos espirituales no pueden heredar. Los huérfanos espirituales no pueden prosperar. No van a prosperar. Necesitan reconocer paternidad. Y es una paternidad del alma. Entonces los ministros, hermano, que el Señor constituyó, son los que ahora se convierten en padres de nuestras almas. Entonces usted y yo necesitamos reconocer quién es el padre de nuestra alma. Padre celestial o Padre de los espíritus, según Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. Oiga bien esto, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Eso quiere decir, y estaba explicando aquí, hermano Pablo decía, si ustedes pudieron respetar a sus padres terrenales, a sus padres biológicos, ¿por qué y con mucha más razón deberían de respetar a los padres espirituales? Amén. Ya no se ven muchos amenes, eso como que ya no le gusta al pueblo, pero de todas maneras yo lo tengo que explicar, hermano. Perdóneme que yo se lo tenga que explicar. Pero yo le decía a los hermanos ayer, mire, a causa de que el pueblo no quiere obtener conocimiento, terminan esclavizados. Y la bendición es para todos. Bueno, para el que la reciba, ¿verdad? Pero yo tengo que enseñar, hermano, esto. Que el Señor nos envió a nosotros para quitar el espíritu de orfandad, para que dejemos de ser huérfanos y entonces seamos hijos legítimos de Dios. Pero si no aprendemos a respetar, si no aprendemos a reconocer autoridad, a reconocer a quién es nuestro Padre del alma, a reconocer a nuestro Padre del Espíritu, entonces no podemos salir de ese espíritu de orfandad. Amén. Bueno. Huérfano. Según el diccionario Vines, el diccionario bíblico, huérfano viene de la palabra yatón, de una raíz que no se usa
que no se use y significa estar solo, persona afligida. Mire, eso es un huérfano. Entonces, un huérfano siempre va a andar afligido. Un huérfano siempre quiere andar solo. Y le explicaba esto ayer. Las ovejas solas no hacen nada. La única defensa de la ovejita es morder. Pero la oveja, cuando se maneja en conjunto, cuando anda en manada, le hacen frente a cualquier hermano, aunque así se las devoren, pero le hacen frente, no se echan para atrás. El problema del huérfano es que siempre quiere estar solo. El problema del huérfano es que le gusta estar solo, solitario. Y nosotros no podemos vivir solitarios, hermano, necesitamos los unos de los otros. Y por eso es necesario ministrar la vida de las personas y explicarles que no podemos ser huérfanos espirituales. Necesitamos reconocer a un padre espiritual, un padre de nuestra alma, a un padre de los espíritus que es nuestro Dios todopoderoso. Entonces el huérfano, entre sus significados, es una persona sola, una persona afligida. No puede prosperar. No tiene gozo, no es feliz. No es feliz. Dice la palabra de Dios en Éxodo 22. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Mire cómo el Señor se encargaba de proteger al huérfano. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo voy a escuchar su clamor. Y en pocas palabras, y ay de ti porque el huérfano se queja. Es que nuestro Dios, hermano, es un Dios que se fijaba hasta en todo. Y él decía, no puede ser posible que ustedes se vayan a aprovechar del huérfano. Entonces, si ustedes van a afligir al huérfano, y el huérfano en su aflicción clama a mí, yo voy a escuchar la voz del huérfano. Y si el huérfano pide algo en contra de ustedes, yo voy a tener que hacerle caso al huérfano. Así que cuiden al huérfano. Cuiden al huérfano. La instrucción, le voy a dar otro versículo. Proverbios 22-28. Deja los límites que tus padres pusieron donde han estado siempre. Entonces aquí le hablaba acerca de los límites que el pueblo necesitaba tener. ¿Por qué le hablo esto? Porque el huérfano no tiene una cabeza familiar, porque no tiene padres, y los padres son la cabeza del hogar. ¿Sí me voy a entender? Entonces a la hora de convertirse en huérfano, él no tiene una cabeza. Y usted sabe que la Biblia habla acerca de la cabeza. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Entonces él necesitaba una cabeza, un padre. Aparte, en el ámbito secular, al huérfano, hermano, no hay quien lo instruya. El huérfano va a aprender de donde mejor le parezca. Pero cuando hay un padre en un hogar, el padre pone las instrucciones y el padre pone límites. Hasta aquí puedes llegar, hasta aquí, de aquí para acá y de ahí no te vayas a pasar. Y el hijo tiene que obedecer porque sabe que si no obedece, ¿qué va a pasar? El padre le va a tener que corregir. Ahora el huérfano, como no tiene quien le ponga límites, el huérfano siempre quiere hacer lo que él quiere. El huérfano dice, yo me voy para acá, yo me voy para allá. Y él hace lo que él quiere. Porque no ha tenido a alguien que lo instruya, porque no ha tenido a alguien que le enseñe, porque no ha tenido una figura paternal que le diga, mira, hasta aquí tú vas a llegar. Si te pasas de los linderos, si te pasas del límite que yo te marqué, entonces yo voy a tener que corregirte. Entonces el Señor les estaba hablando al pueblo de Israel y les decía, como son hijos míos, entonces yo les pongo límites. Yo tengo que marcarles límites hasta dónde ustedes pueden llegar. El problema del espíritu de orfandad que el enemigo, el diablo, ha querido ministrar en las vidas de las personas en este tiempo, hermano,
es que quiere hacernos creer que nosotros somos libres de hacer lo que a nosotros se nos antoja. Y si tú haces lo que a ti se te antoja, entonces tú te estás convirtiendo en un huérfano espiritual. Porque el hijo tiene límites y el hijo se sujeta a la instrucción de su padre. Si su padre, mire, yo no tengo que darle mucha lección acerca de los padres, porque al final la mayoría tuvimos padres. Tal vez habrá alguien que no los tuvo, pero para eso está nuestro Señor. Y por eso le estoy enseñando esto, porque Jesús, hermano, hablaba acerca de los huérfanos y de las viudas. El Padre, Jehová Dios, también le decía al pueblo de Israel: no se olviden del huérfano. Siempre había quien lo protegiera, siempre había quien estuviera del lado de él. Pero ¿qué de los hijos que teniendo padres se salen de los límites? Yo diría, está bien el huérfano porque no hubo quien lo instruyera, pero del hijo, hermano. Entonces el hijo, una de las primeras cosas que aprende es sujeción. El hijo lo que tiene que aprender es a sujetarse a su padre. Cuando el hijo aprende a ser sujeto, obtiene bendición. Por eso dice la Biblia acerca de los pastores del alma, de los padres del alma: sujétense, sean sujetos, y van a ver la bendición. Entonces, cuando el Señor les hablaba de los límites, les estaba diciendo que no se pasaran de esos límites. Dios les marcaba a ellos de tal manera que ellos pudieran tener una bendición. En el pueblo, en aquel entonces, mire, el Señor, aun cuando iba a hablarles, ¿se acuerda usted? En el tiempo de Moisés, se le dijo a Moisés: ponle límite al pueblo. No pueden subir al monte. Ellos van a llegar aquí. Si se pasan del límite que tú marques, ciertamente morirán. Entonces también al pueblo había que ponerle límites. Continúo. Deuteronomio 24:17. Versión lenguaje sencillo. No, mire, sí, no torcerás el derecho. Dice esta versión: no maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si les prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago, porque la viuda no tiene. Pero ¿qué les estaba diciendo qué les estaba diciendo Dios a ellos? No sean injustos con el huérfano. Y ciertamente él es huérfano no porque él lo escogió ser huérfano. Simplemente no tuvo papá. Pero ahora, dice el Señor, yo les estoy dando la oportunidad para que ustedes sean adoptados y ahora puedan ser hijos míos. Jesús vino a la tierra, hermano, a dar su vida por nosotros. Pero el plan del Padre era que nosotros pudiéramos tener entrada con Él. Y la única manera como nosotros vamos a llegar delante del Padre es a través del Hijo. Entonces necesitamos reconocerlo a Él primero. Cuando tú aprendes a reconocer al Señor, a tu Dios, como el Padre de tu espíritu, cuando nosotros le damos a Él entrada, entonces ahora a nosotros se nos da la oportunidad de poder entrar. Pero eso sí, podemos entrar. Ahora, cuando se habla de herencia, de heredar el reino de los cielos, la herencia solo le es dada a los hijos. Un huérfano podía llegar a la casa donde había fiesta, pero al final él sabía que no iba a poder heredar esa casa. Al final él sabía que la abundancia que había ahí, sí iban a disfrutar de la fiesta y todo, pero él no podía disfrutar de la abundancia, porque al final era huérfano. Y lo que el Señor quiere es que nosotros quitemos de nuestra vida todo espíritu de orfandad y aprendamos a reconocer, hermano, pastor. Aprendamos a reconocer paternidad, aprendamos a reconocerlo a Él como nuestro único Dios y nuestro Padre. Deuteronomio 24:20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Versículo 21. Cuando vendimmies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, le explico esto. Cuando era el momento de recoger las aceitunas de los olivos, ellos no podían recoger las ramas que se caían. Esa era una ley en el pueblo de Israel. Porque lo que se caía le pertenecía a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Cuando ellos tenían que hacer lo de sus viñas y hermano y sacar el vino de las uvas, entonces la uva que caía no la podían recoger. Esa la dejaban para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. De todas maneras iban a saciar su hambre. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Era que el huérfano tenía que esperar hasta que otros disfrutaran de la cosecha, para entonces él venir a agarrar migajas. El huérfano vive de migajas. El huérfano no va a vivir de lo primero que sale. El huérfano siempre come de las migajas. Esa era la ley en el tiempo de Israel. No recojan lo que se quedó atrás. Si se cayó al suelo, déjenlo, porque eso le pertenece al huérfano y a la viuda, al extranjero. Ellos van a venir y van a recoger. Usted se recuerda que en aquel momento, cuando llegan Noemí y Ruth a la tierra de Booz, él da una orden y dice: acuérdense lo que el Señor dijo. Habían viudas ahí. Ruth y Noemí eran viudas. Y entonces le tiene que decir a la gente que espigaba: cuando ustedes estén recogiendo la cosecha, dejen. Pero Booz les dijo algo más: dejen más, tiren de a propósito, para que ellos puedan venir a recoger, porque se estaba dando cuenta que ahí andaba Ruth y Noemí, le gustaba la muchacha, el Booz. Pero era una viuda. Entonces había siempre una preocupación dentro del pueblo. El pueblo tenía que preocuparse de los huérfanos. No podían dejarlos morir de hambre. Pero lo interesante de esto, hermano, es que el huérfano siempre tenía que esperar lo último de la cosecha. Ya cuando todos habían recogido lo que tenían que llevarse, entonces llegaba el huérfano, llegaba la viuda y llegaba el extranjero a recoger lo que se había quedado. Pero yo le pregunto a usted: ¿queremos nosotros recoger migajas de la abundancia que Dios está trayendo sobre nuestras vidas o sobre el pueblo? ¿O quiere usted ser partícipe de lo primero que venga? Entonces tenemos que dejar el espíritu de orfandad. Usted y yo necesitamos dejar el espíritu de orfandad y decirle: Señor, yo ya no soy huérfano, yo soy tu hijo. Era el coro que decía: yo soy tu niña, la niña, porque me amaste a mí. El Señor nos ha amado, hermano. El Señor nos ama, pero quiere que nosotros dejemos de estar pensando como huérfanos, que dejemos de estar actuando como huérfanos espirituales, sino al contrario, aprendamos a reconocer paternidad, aprendamos a reconocer quién es nuestro Padre, porque el huérfano, cuando es adoptado, entonces viene a heredar, viene a obtener los mismos derechos que el hijo legítimo. Esa era la ley. En Job capítulo 29 versículo 12: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Usted sabe qué otro problema del huérfano? Es que carece de quien le ayude. Él carece de quien le ayude. Pero la Biblia dice que el Señor es nuestro ayudador. Entonces, si nosotros venimos a reconocer paternidad de parte de Dios, hermano, Él va a ser nuestro ayudador, porque Él va a pelear las batallas por nosotros. Entonces, no seremos gente indefensa. En medio del problema, en medio de la aflicción, no vas a estar indefenso, vas a tener quien te defienda. Vamos a tener quien, hermano, levante bandera por nosotros, quien pelee las batallas por nosotros. Pero entonces es necesario que reconozcamos paternidad. ¿Acaso que nosotros, hermano, cuando teníamos problemas de niños o siendo hijos tenemos problemas, acaso no recorrimos muchas veces a los padres?
conozco gente, hermano, que todavía ya grande recurre a la ayuda de sus padres. Porque de alguna manera va a encontrar, el padre tiene que ver cómo le hace, pero no puede dejar a su hijo morir. Mire, decía mi papá una expresión, dice, el padre se quita el bocado de la boca con tal de que su hijo coma. Pero ese es un hijo. Pero el huérfano no puede decir eso. Entonces el huérfano necesita quien le ayude. Y entonces el Señor viene diciendo, quitemos de nuestra mente todo eso, hermano. Dejemos de estar pensando de esa manera y adoptemos, seamos adoptados. Dejémonos que Él nos adopte. Él te quiere adoptar porque Él quiere que tú seas hijo y entonces empieces a gozar de la bendición para tu vida. Números capítulo 14 y versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mira esta otra versión. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente del país, porque los venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos. Con nosotros, en cambio, está el Señor. No les tengan miedo. Entonces, el ayudador que va a ayudar a los huérfanos de alguna manera viene para ampararlos en un momento de necesidad. Y entonces cuando yo empiezo a estudiar la palabra amparo, mire, la Biblia misma lo describe en esta versión, el amparo. Cuando habla lo primero que le leí, dice su amparo se ha apartado de ellos, pero en la otra versión dice su sombra protectora. Entonces el amparo nuestro es una sombra protectora. Y la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que quiere decir entonces que para que nosotros podamos, hermano, tener nuestro amparo, necesitamos primero reconocer cobertura. Lo que te va a amparar es tu cobertura. ¿Quién te cubre? ¿Quién te cubre? Y entonces recibirás tu amparo. Él será tu ayudador. Pero ahora nos quieren meter a nosotros que eso no existe. Porque el plan del diablo es que nosotros sigamos siendo huérfanos. El plan del enemigo es que sigamos siendo huérfanos. Porque el huérfano, ya le expliqué, el huérfano no puede gozar de la abundancia, el huérfano no puede heredar, el huérfano no puede prosperar, el huérfano siempre va a andar comiendo migajas. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros seamos. Mas el Señor dijo que Él nos daba a nosotros no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Para que tú seas hijo de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces ahora viene el Señor y nos da un espíritu de adopción. ¿Sabe cómo se conoce al huérfano y al hijo? El hijo puede clamar fácilmente Abba, Padre. El hijo en medio de la adoración y clama, lo primero que dice es Abba, Padre. El hijo puede dirigirse a su padre sin temor. Mire, hermano, ¿quién de nosotros tenía temor de hablarle a su papá? Pues sí, oye, papá, de todas maneras es su papá. El que es hijo puede clamar Abba, Padre. El que ha recibido el espíritu de adopción puede decir Abba, Padre. Entonces, en medio de la adoración, en medio, hermano, de la intimidad, en la intimidad nosotros podemos notar y podemos darnos cuenta quién es hijo y quién es huérfano.
el hijo clama, Abba Padre. El hijo va a decir, Abba Padre. En medio del problema, Abba Padre. Padre, Padre nuestro, Padre, ¿dónde estás? El huérfano no puede clamar así. Entonces necesitamos nosotros aceptar el espíritu de adopción en nuestra vida. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ese fue el plan divino de Jesús, el Hijo. El venir a la tierra, hermano, para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Desde el momento que nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón, entonces venimos a ser hijos. Y dice acá, y si hijo, también eres heredero. Y si somos hijos, también somos herederos. Pero si somos hijos, entonces ya no vivamos como huérfanos. Y si somos hijos, ya no podemos vivir como esclavos. Necesitamos vivir como hijos. Como hijos. Es cierto, el Señor en aquel entonces, en el tiempo antiguo, hermano, en el Antiguo Testamento, Él dejó una ley para los huérfanos, y a los huérfanos, a las viudas y al extranjero habían que protegerlos. Al huérfano, a la viuda y al extranjero había que cuidarlo. A ellos, hermano, tenían que tenerles cuidado. No los podían olvidar. Pero ahora viene Jesús, y Jesús dice, ahora yo vengo. Y mire, y Él dice acá, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Entonces ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Usted ya no está bajo la ley. Ahora nosotros, por gracia, el Señor viene a darnos un espíritu de adopción, para que tú seas adoptado y tú seas ahora hijo y puedas heredar. Y tú puedas gozar de la bendición. Y tú puedas gozarte con el Señor. Tú puedas estar alegre, tú puedas recibir los beneficios de ser hijo. Entonces ya no podemos seguir viviendo de esa manera, mi hermano. Usted y yo fuimos llamados a ser hijos. Y el Señor trae sobre nosotros, hermano, un espíritu de adopción para aquel que lo quiera tomar. Para que lo quiera tomar. ¿Quieres tú ser adoptado o quieres seguir viviendo como huérfano? Esa es muy personal la opción. Pero ciertamente el Señor viene para darnos a nosotros un espíritu de adopción, que seamos adoptados y ser libres del espíritu de orfandad. Hoy hay cuánta gente, hermano, viviendo un evangelio, pero lo viven no como hijos, lo viven como gente huérfana. Están viviendo su vida como huérfanos, teniendo padres biológicos. Pero ante Dios no tienen padre, porque no han aprendido a sujetarse, no han aprendido a reconocer paternidad. Entonces necesitamos aprender a reconocer paternidad, una paternidad. Y le explicaba de los tres ministradores de paternidad. Está su padre biológico, está el padre de su alma, que son los ministros, y está el padre de su espíritu. De lo contrario, pues entonces vamos a seguir viviendo como gente huérfana. Y aunque usted diga, no, pero yo tengo papá y tengo mamá. Sí tiene papá en el cuerpo, en biológico. Pero su alma y su espíritu son huérfanos.
Y el Señor está diciendo: yo quiero que ustedes sean libres de todo espíritu de orfandad. Y la única manera de ser libres de un espíritu de orfandad es reconocer paternidad y dejar que Dios nos adopte. Dejar que seamos adoptados, hermano. Que seas adoptado. Y ya no sigamos, ya no vivamos como huérfanos. La Biblia es clara con esto, hermano. No podemos nosotros recibir herencia si no permitimos que el Señor nos adopte como hijos. Tú no puedes, hermano, gozar de los beneficios de la abundancia si no recibes un espíritu de adopción. No vas a poder ser feliz si no primero eres hijo y aprendes a reconocer paternidad. Este es un tema, hermano, que yo le decía al Señor: mire, algo tan importante. Yo le decía: yo voy a explicar esto. Al final, hermano, esto no es obligatorio. Esto es opcional. El evangelio es algo opcional. Dios no viene a forzarnos ni a doblarnos a nosotros el brazo para que nosotros lo recibamos a Él. Simplemente esto se reconoce. Al igual que la autoridad, tú la vas a reconocer. La autoridad no se impone, se reconoce. Pero algo de lo que debemos de ser claros, es que para poder gozar de la bendición, tenemos que aprender a reconocer paternidad. Aunque tengas padres biológicos, tú necesitas un padre de tu alma. Y ese es el ministro que te cubre. Tú necesitas reconocer al Padre de tu espíritu, que es el Padre celestial que está en los cielos. Cuando nosotros aprendemos a reconocer esas tres cosas, no tenemos por qué temer. Y los beneficios que son dados a los hijos serán dados a nosotros también. Y el propósito de Dios, el propósito del Padre, es que nosotros gocemos de la abundancia y gocemos de la bendición que Él está trayendo sobre nuestra vida, hermano, en este tiempo. Pero la única manera de hacerlo es entendiendo muy claro que nosotros, hermano, no podemos ser gente sola. Usted no puede vivir solo. La Biblia dice que cuando el Señor vio a Adán y le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No podemos vivir solo. Y le explicaba aquí la definición de un huérfano. Un huérfano quiere andar solo. Entonces necesitamos ser libres de ese espíritu que nos han ministrado a nosotros, hermano. Necesitamos ser libres de ese espíritu de orfandad que nos están diciendo: no, si tú no eres hijo, si tú no puedes heredar, tú no vas a poder. Sí podemos, porque la Biblia dice que Jesús vino a la tierra y vino para traer sobre nosotros, hermano, un espíritu de adopción. Los documentos ya están dados, solo falta que tú lo aceptes. El decreto ya se dio. Se firmó con sangre en el madero del Calvario. Ahora solo falta que tú lo aceptes. Y la forma de aceptar nosotros paternidad empieza con la sujeción. Empieza con la sujeción, marcando los límites. Entonces, yo en esta tarde quiero bendecir su vida. Yo quiero ministrar un espíritu de adopción sobre su vida. Nosotros, hermano, como congregación no somos gente huérfana. Mire, Dios es tan grande y tan poderoso que no ha permitido que a nosotros nos pase nada, porque Él a nosotros nos ve como a hijos. Él a nosotros nos trata como a hijos, aunque muchas veces nosotros no lo miramos a Él como Padre. Aunque muchas veces nosotros no queremos sujetarnos a lo que Él dice, pero Él siempre nos ve como hijos. Él siempre está poniendo su mirada y dice: ay, mi hijo lindo, ay, mi hijo amado.
¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y él sus ojos para con cada uno de nosotros, él así nos ve como hijos. Pero hay mucho pueblo que todavía no ha aprendido a reconocerlo a él y no ha aprendido a reconocer paternidad. Así que en esta tarde yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Juan capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre, decía Jesús, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso dijo Jesús. No os dejaré huérfanos. Él no quiere que nosotros seamos huérfanos. Entonces Él viene a sacarnos de un estatus, hermano, en el cual no teníamos derecho a recibir nada, como es el estatus de huérfano, y ahora nos da el estatus de hijos. Que tú seas un hijo y no vivas como huérfano. No vivas como huérfano. Vas a vivir como hijo. Yo quiero bendecir tu vida en esta tarde, si tú me lo permites. Como ministro de esta casa, como padre de las almas que han aceptado y han recibido paternidad, yo quiero bendecirte. El principio de la paternidad empieza por la sujeción. Por la sujeción. Y como ministro de esta casa, yo vengo para bendecir tu vida. Te quiero invitar a que levantes sus manos y le damos gracias a Dios, porque Él no te ha dejado huérfano. Él no te dejó huérfano, y su deseo no fue que tú fueras huérfano. Su deseo era siempre que nosotros fuéramos hijos. Tú eres hijo de Dios. Que nadie te diga lo contrario. Tú no eres un huérfano, mi hermano. Eres hijo de Dios. Y como hijo tienes derecho a recibir la bendición. Tienes derecho a recibir, hermano, aquello que para ti estaba destinado. Vas a heredar. El diablo quiere que nosotros sigamos pensando como huérfanos. El diablo quiere que nos sintamos nosotros, hermano, sin quien nos ayude, que nos sintamos solos, pero no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial que está en los cielos, que ha enviado para ti siempre, que ha enviado su protección para su pueblo. No estamos solos porque no somos huérfanos. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, hoy recibe la bendición de tu Padre, del Padre que está en los cielos. Pero recibe la bendición de tu Padre, el Padre de tu alma. Como pastor de esta congregación, yo vengo para bendecirte. Padre Santo que estás en los cielos, mira hoy, Señor, el corazón de tu pueblo, el corazón, Señor, de estas almas que hoy se acercan delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, renunciando, Señor, al espíritu de orfandad. No somos huérfanos, somos hijos legítimos del Dios grande, del Dios todopoderoso. Mira hoy, Señor, a tu pueblo, y como hijos tuyos, Señor, hoy trae de tu bendición sobre ellos. Yo vengo para bendecir sus vidas, Señor. Yo vengo para bendecirlos a ellos, Señor. Yo sé que tú los has traído, Señor, a este lugar. Yo sé que tú los has traído con el propósito de bendecirlos, Señor.
Padre, de arrancar de su corazón todo espíritu de orfandad, Señor, de quitar del corazón de cada uno de nosotros, Señor, ese espíritu que nos ha estado afectando, que no nos permite gozar de la abundancia y de la bendición, Señor. No vamos a vivir como huérfanos, vamos a vivir como hijos, vamos a vivir como hijos tuyos, Señor. Vamos a reconocer tu autoridad, Señor. Vamos a reconocerte a ti, Señor. Vamos a obedecer a tu palabra, Padre Celestial. Vamos, Señor, a sujetarnos a lo que tú digas. En el nombre poderoso de Jesús. Que haya en nuestro corazón un espíritu de adopción. Que haya en nuestro corazón la certeza, la seguridad de que somos hijos del Dios Todopoderoso. En esta tarde yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu vida, mi hermano. Vengo para bendecirte, tú que has aceptado este espíritu de adopción, tú que has recibido ese espíritu de adopción. En esta tarde yo vengo para declarar sobre tu vida bendición. Bendición de lo alto, bendición de Dios. No estarás solo, Él será tu ayudador. No estarás solo, Él será tu ayudador. En la medida que reconozcamos paternidad, en la medida que aprendamos a reconocer paternidad, de esa forma el Señor también enviará sobre nosotros de su bendición. Y aquello que estaba listo para ti, aquello que el Señor preparó para tu vida, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Yo te doy gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, acá presentes. Yo sé que tú los has traído con el propósito, Señor, de ser bendecidos, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía. Tu palabra no regresará vacía, Señor. Yo sé que tú traes hoy, Señor, para las vidas un espíritu de adopción, Señor. Un espíritu de adopción para ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Señor, ese espíritu de adopción. Ministra ese espíritu de adopción, Señor, en las vidas. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos permites vivir, Señor. En esta tarde renunciamos, Señor, renunciamos a todo espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús, renuncia en el nombre de Jesús, renuncia al espíritu de orfandad que nos han querido ministrar. Tú no eres huérfano, tú no eres huérfano, eres hijo de un Dios grande, eres hijo de un Dios poderoso. Gracias, Padre Celestial, te damos. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Rey, al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a compartir una cena, almuerzo, cena. Nuestra hermana Nina, hermana Emily han preparado. Así que no se vaya, comparta con nosotros. Lo hacemos para obtener fondos para la iglesia. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les dé un